Quería referirme brevemente, hacer un comentario, una introducción, tal vez un poco menos que eso, pero bueno, a dos términos claves para comprender la historia contemporánea, moderna y contemporánea. Me refiero a dos términos sobre los que he reflexionado, he leído dentro de mis limitaciones, mis posibilidades, y que me parece que son claves para entender estos tiempos o los tiempos modernos y contemporáneos, como venía diciendo, que son los términos revolución y contrarrevolución. Se ha usado mucho de estos términos, tanto de un lado como de otro, tanto por unos como por otros, y se les han dado muchas interpretaciones. Pero considero que tal vez lo más acertado sea entender el término revolución como ruptura y contrarrevolución como oposición a esa ruptura que significó la revolución. Antes que nada, para comprender un poco más en profundidad estos términos, creo que tenemos que definir o hacer referencia brevemente a lo que fue la cristiandad, el medioevo cristiano europeo. Podemos tomar también el ¿no? Lo que es Bizancio, la cultura bizantina, y todo ese espacio geocultural, el Mediterráneo. Primero fue el Mediterráneo, luego con el Islam se pierde todo el norte de África. Durante unos siglos, gran parte de la Edad Media, toda la Edad Media prácticamente, la península ibérica, pero en aquel mundo cultural cristiano se había desarrollado una cultura fuertemente teocéntrica, una cultura teológica, donde es cierto que convivían diversas corrientes filosóficas, teológicas, místicas. Había una gran diversidad. Hoy día que se habla tanto de diversidad, dentro de aquel mundo marcado por la unidad en ciertos principios básicos, en esa unión de la tierra con el cielo, sin embargo había diversidades. Una cultura que dio grandes obras, una cultura magnífica, una cultura admirable, una cultura a veces poco conocida, poco valorada, que tiene mucho para que hoy día sigamos enriqueciéndonos. Hoy día, gran parte de lo que dejó aquella cultura tiene un fin turístico, pero debemos saber apreciar mucho más allá de lo turístico. Si tenemos la posibilidad de admirar, de visitar esas reliquias de la cristiandad, luego prolongadas en nuestra hispanidad también, con matices propios de otro tiempo, pero saber indagar y valorar y gustar lo que aquella cultura produjo es importante y nos enriquece y nos ayuda a desarrollar un sentido de la verdad, de la estética, del bien, porque aquella cultura justamente reflejaba la verdad, el bien y la belleza. Pues bien, hay una primera ruptura tal vez en el siglo XIV con las corrientes filosóficas nominalistas que atentan en primer lugar contra la inteligencia humana, esa inteligencia que quería ascender hasta lo divino es puesta en entredicho. Luego hay un segundo momento con el estallido de la Reforma protestante, donde la tradición de aquella civilización, la tradición que venía de los orígenes mismos del cristianismo, es puesta ahora en jaque, en duda, con la sola escritura
proclamada por Lutero y luego por sus seguidores. Y en esos ámbitos de discusiones aparentemente teológicas, sin embargo, hubo una gran revuelta social, dio origen a guerras, revoluciones, atentados contra obras de artes antiquísimas, una furia iconoclasta, incendios, destrucción de obras de arte y de cultura. Fueron tiempos violentos que anticiparon y muchos otros tiempos que vendrían con otras revoluciones. O sea, lo que hicieron las revoluciones modernas o contemporáneas no es más que repetir lo que ya se venía haciendo desde siglos anteriores. Siempre esa furia contra la cultura cristiana. Sin embargo, a pesar de todo, en aquellas sociedades de los siglos XVI, XVII, hasta incluso el XVIII, todavía existían elementos de un orden heredado, ¿no? Una vida religiosa orientaba la vida social, el principio de autoridad era fuerte en la sociedad todavía, era valorado el saber, aunque ya se había desgajado de sus fuentes fundamentales. La familia, fundada en un matrimonio sacramental o por lo menos religioso e indisoluble, la propiedad familiar, todo un orden orgánico social que perduraba y que va a recibir su golpe definitivo a partir de esa gran revolución que va a servir de prototipo a otras revoluciones posteriores, que fue la revolución que se inicia en 1789, la francesa, que va a tener distintas fases, ¿no? Cada vez más agudas, pero que ya en sus inicios hubo personajes, hombres clarividentes, que supieron ver las consecuencias de la misma. Cuando eso recién se iniciaba y muchos estaban muy gozosos con lo que estaba pasando, ya algunas mentes lúcidas vieron hacia dónde conducía. Me refiero a Edmund Burke, a Rivarol, a Bonal, a Mestre, ¿no? Cada uno a su modo vio que esa revolución no tenía nada de Burke, por ejemplo, de liberador. Muchos en Inglaterra al principio se entusiasmaron con lo que pasaba del otro lado del Canal de la Mancha, y él supo advertir de que aquello traería la ruina de la antigua civilización cristiana, no traería libertad sino despotismo, destruía las instituciones fundamentales de la vida social. Lo mismo Rivarol supo ver que esa asamblea que se forma asumiendo la soberanía, evitando tener límites, ¿no? Rebajando ya de entrada la autoridad real, evitando formar una cámara alta que contenga a esa asamblea manejada ya por demagogos, iba a traer justamente no libertad, sino despotismo. Lo que vemos hoy día, en nombre de la libertad se está imponiendo una tiranía atroz en nuestro pobre mundo, en nuestras pobres patrias, en nuestras sociedades, en nuestra vida de todos los días, aunque no nos demos cuenta, pero nos están manejando como quieren. Bonal también vio las instituciones fundamentales de un orden social equilibrado y justo destruidas por el piso, y Mestre supo ver cómo detrás de todos estos acontecimientos, que ciertos hombres creían que los manejaban ellos, había una mano providente que hacía justicia, incluso la revolución como un mal que hacía justicia a otros males que se habían ido cometiendo anteriormente. Y bueno, siglo XIX, XX y lo que estamos viendo del XXI,
es una consecuencia de todas estas desviaciones, de todos estos extravíos, y vemos cómo es un mundo sacudido y sumido en muchos sufrimientos por medio de revoluciones y de guerras. Hoy día, hoy mismo lo estamos viendo.